En el anterior video empezamos a hablar de lo que eran los tipos de datos estructurados. Empezamos explicando la primera estructura que vamos a ver, de las tantas que hay, que eran los vectores o arreglos unidimensionales o arrays. Era una estructura de datos que nos permite guardar elementos de manera lineal, que era una estructura homogénea, finita, ordenada, en el cual cada elemento nosotros podíamos acceder a ese elemento o poner datos en ese lugar a través de una posición o a través de un índice. Y lo llamábamos unidimensional debido a que nos podíamos mover de izquierda a derecha a través de una sola posición. Es decir, el vector lo podemos recorrer ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Sí? No vimos mucho lo que es el recorrido de un vector, lo vimos sí cuando ingresamos, que íbamos desde la primera posición que era la 0 hasta el n-1. Pero bueno, después queda en cada uno por ahí ver algunos algoritmos de vectores, como por ejemplo ordenamiento de vectores, búsqueda en vectores, ¿sí? Eso ya son conceptos más por ahí que pueden ser correspondientes a la lógica de la programación y no tanto a la programación en C. Ahora vamos a ver lo que son otro tipo de estructura que es muy similar a lo que es los vectores, pero se extiende una dimensión más allá, que son los arreglos bidimensionales. ¿Sí? Es decir, dos dimensiones. A los arreglos bidimensionales también se lo conoce como matrices, como tablas, en los cuales ahora vamos a tener dos dimensiones para movernos. Hay ciertas situaciones en la vida, de los problemas, digamos, cotidianos en la programación, en los cuales necesitamos una cierta estructura como las matrices, ¿sí? Necesitamos que los elementos se estructuren en forma de tabla o de matriz para solucionar ciertos problemas. Por ejemplo, un juego de Sudoku, por ejemplo. ¿Sí? Un Sudoku, para el que los conozca, es un juego en el cual tenemos una tabla llena de números y hay que tiene ciertas restricciones y cada celdita se va llenando con un número. Después tenemos, qué sé yo, si quieren simular un ajedrez. Después, a través de la matriz se pueden surgir nuevas estructuras de datos en la programación, como son, por ejemplo, los grafos, otra estructura de datos que utilizan las matrices para su modelización. Entre otras muchas aplicaciones más que pueden por ahí encontrar a las matrices, ¿sí? Por ahora no me acuerdo mucho, pero tiene muchísimas aplicaciones las matrices. También para guardar datos, ¿sí? Como guardar registro de personas, por ejemplo, en el cual cada fila es una persona y cada columna sea un campo de esa persona, como por ejemplo el nombre, el apellido, la edad, etc. ¿Sí? Entonces se puede modelizar muchísimas cosas. Como teníamos en los vectores, cada elemento dentro de un vector nosotros accedíamos a través de una sola posición, que era, digamos, en qué posición estaba, ¿sí? Accedíamos con el índice, mejor dicho. Ahora, como tenemos dos dimensiones, nos vamos a mover con dos índices, uno para la fila y otro para la columna. Entonces, si nosotros queremos hacer referencia a elementos que están, por ejemplo, en esta posición, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es indicar en qué fila se encuentra y en qué columna se encuentra. En este caso, el elemento se encuentra en la fila 1 y en la columna 0. Entonces, podemos leer ese elemento o guardar datos en ese elemento, ¿sí? Este concepto de matrices se extiende, o de arreglo bidimensional, como algunos se estarán imaginando, ya se puede extender a más dimensiones, ¿sí? Vamos a ver que la declaración en C, la manera de acceder a los datos, es prácticamente la misma que como se accede a los vectores que vimos en el video anterior. Entonces, este concepto, si bien lo vemos hasta dos dimensiones, porque es lo más usado, por ahí se puede extender hasta muchas más dimensiones. Por ejemplo, yo puedo tener una estructura tridimensional, que sea como por ejemplo un cubo, ¿sí? O 4 dimensiones, ya que sea un hipercubo, 5, 6, 7 dimensiones. Este concepto ya se empieza a extender, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo tengo una estructura tridimensional? Tengo fila, columna y profundidad, podríamos decir. Nada más que al agregar más dimensiones a mi estructura de datos se va haciendo cada vez más complejo el manejo de esta estructura, ¿sí? El recorrido de estas estructuras. ¿Cómo se definen los arreglos bidimensionales en C? Muy parecido a lo que son los vectores. ¿Se acuerdan que en los vectores que vimos en el anterior video declarábamos esta partecita nomás, que era indicando después del identificador de la variable, indicamos entre corchetes cuál iba a ser el tamaño de ese vector, cuántas posiciones iba a tener como máximo. No necesariamente las posiciones que íbamos a usar, sino las posiciones que íbamos a usar como máximo. Bueno, ahora para matrices le agregamos un corchete más, indicando cuántas columnas va a tener esa matriz. Entonces, ahora la matriz es los primeros corchetes son para las filas y el segundo es para las columnas.
Entonces esta va a ser una matriz de números enteros que va a tener 10 filas y 5 columnas. Veamos este caso también, vamos a tener una matriz B de números reales, que en este caso es una matriz cuadrada, porque tiene la misma cantidad de filas y columnas, 15 filas y 15 columnas. Y miren este caso que lo puse a propósito, el último caso. Dice que es una matriz C de caracteres de una fila y 5 columnas. Esto es lo mismo que declarar un vector C de 5 posiciones. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es, bueno, ahí me salió medio feo el 5, pero es lo mismo que tener una matriz, un vector con 5 posiciones. ¿Por qué? Porque acá estamos diciendo que es una matriz de una sola fila y 5 columnas, que es lo mismo que un vector, ¿sí? Un vector no hay nada más que un caso específico de una matriz que tiene una sola fila y una sola n columnas, ¿sí? Bien, lo que nos dije es que las matrices ahora van a tener dos tamaños, digamos, dos variables que indiquen su tamaño. Mientras que en los vectores teníamos un n, por ejemplo, que nos indicaba cuántos elementos había en ese vector, ahora vamos a tener dos variables, un n, que nos indique cuántas filas tiene la matriz, y un m, o la variable que ustedes quieran, como quieran llamarle, que nos va a indicar cuántas columnas tiene esa matriz, ¿sí? Por lo tanto, el tamaño final de la matriz va a ser de n por m, o cantidad de filas por cantidad de columnas. Yo puedo inicializar, como vimos también en los vectores, puedo inicializar una matriz con valores, con unos ciertos valores al iniciar. Entonces yo acá estoy diciendo que voy a declarar una matriz de tipo entera, que va a tener 2 filas y 3 columnas. Entonces, lo que vamos a hacer es, al igual que en los vectores, llave que abre, llave que cierra, y dentro vamos a indicar como si fueran elementos con otras llaves lo que son las filas. Entonces indicamos que la primera fila va a tener los elementos 1, 2 y 3, coma, y el segundo elemento va a ser la fila 4, 5 y 6, con los elementos 4, 5 y 6. Pueden verlo a las matrices como si fueran vector de vectores, ¿sí? Como que cada posición fuera otro vector, ¿sí? Es más, algunos lenguajes de programación no tienen el tipo matriz como tipo de dato primitivo y usan este concepto de vector de vectores, en que cada posición es otro vector. Entonces pueden verlo como que cada posición de ese vector es una fila, y en esa posición hay otro vector que van a ser las columnas, ¿sí? A los que les resulte más fácil verlo así, lo explico así por eso. Entonces, por eso en cada elemento va como otra llave que abren y cierran para indicar las filas. Entonces, la primera fila, acá tenemos, ven, las dos filas que yo resalté acá abajo, y acá tenemos las 3 columnas para cada fila que estoy indicando acá arriba, ¿sí? Bien. Para hacer referencia a una posición dentro de la matriz, más de lo mismo. ¿Sí? Supongamos que tenemos la matriz de hace rato y para hacer referencia solamente le agregamos un corchete más para hacer referencia ahora a la columna. Entonces, si yo quiero acceder a la posición al elemento de la posición 0, 0, hago A, 0, 0 y esto me va a devolver el elemento que está acá, el primer elemento que es el 1. Fila 0, que es el primero, acuérdense, columna 0. Si yo quiero acceder al segundo, me posiciono en la primera fila y accedo al segundo elemento, que es el 0, 1. Y así sucesivamente por el resto de los elementos. Ahora, cuando yo termine de recorrer la primera fila, salto a la siguiente fila con el índice 1 y vuelvo a la primera columna, que es la 0. ¿Qué pasa si yo meto una posición que no es válida dentro de la matriz? Por ejemplo, si yo inserto la fila 2, que haría referencia a la fila 3, digamos en realidad, porque comienzan desde 0. Eso me va a dar un error, ¿sí? Un error de que estoy tratando de acceder a una posición no válida dentro de la matriz, ¿sí? Entonces el compilador me va a lanzar un error. De vuelta, ¿cómo vamos a almacenar las matrices en la memoria? Se almacenan de igual manera que los vectores, ¿sí? En posiciones adyacentes. Entonces las matrices se van a almacenar como si fueran un gran vector largo, ¿sí? Un vector bien largo en toda la memoria. Pero necesitamos saber dónde empieza una columna, dónde termina una fila y dónde empieza la siguiente, ¿sí? Entonces, a través del dato, por eso necesitamos el dato de la columna, vamos a saber que, por ejemplo, yo tengo 3 columnas. Entonces, por ejemplo, la matriz se guarda todo así linealmente. Entonces, yo cuento 1, 2 y 3. Entonces, acá es donde termina una fila y empieza la siguiente. Esto lo vamos a ver, ¿por qué lo explico esto? Porque lo vamos a ver cuando pasemos matrices como parámetros de funciones o procedimientos, ¿sí? Hay una cosita que me olvidé de explicar en el video anterior de vectores y lo vamos a ver ahora, ¿sí? Capaz que a alguno le quedó la duda
de por qué cuando yo hacía la declaración en las funciones, el parámetro formal del vector no le ponía tamaño al vector, ponía solamente la letra de la variable y corchete que abre y corchete que cierra, no le ponía nada dentro del corchete. Ya lo vamos a ver ahora, ¿sí? Nos vamos a ir al SymHi para ver las matrices en acción. Entonces, lo que vamos a hacer es un pequeño programita que ingresemos una matriz y que después nos la muestre de manera, digamos, legible, nos la muestre como realmente es una matriz. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar dos variables que van a ser el tamaño, n cantidad de filas y m cantidad de columnas, y una matriz A, ¿sí? Y acá va a ser cantidad de filas y cantidad de columnas como máximo, no necesariamente las que voy a usar. Las que voy a usar va a estar en n y en m, pero como máximo acá van a estar la máxima cantidad de filas y la máxima cantidad de columnas. Lo que yo voy a hacer, miren, para no poner valores constantes, va a ser definir dos macros, ¿sí? Esto ya lo vimos allá por el inicio del curso, lo que eran las macros con la directiva define. Entonces voy a definir lo que es, por ejemplo, filas, voy a definir como máximo 100, y voy a hacer otra directiva define, que va a ser columnas, le voy a poner así, que sea 100. Y acá voy a poner filas entonces, y acá voy a poner cols, ¿sí? ¿Esto por qué lo hago así? Porque muchas veces vamos a reutilizar, ¿sí? Muchas veces por ahí, cuando veamos el pasaje digamos, por parámetro, a veces hay que pasarle de vuelta la cantidad de columnas en el caso de las matrices, y a veces repetir el 100 muchas veces nos puede dar lugar a errores. Por ahí si escribimos un 101 sin querer, o muchas veces porque cuando tengamos programas extensos nosotros vamos a repetir muchas veces el tamaño de una matriz, por ejemplo en el mismo programa. ¿Y qué pasa si en un futuro yo quiero cambiar el tamaño de la matriz a 1000, por ejemplo? Tengo que ir a cada lugar donde yo declaré la matriz como 100% y cambiar el 100 por el 1000. En cambio, si yo lo hago de esta manera, simplemente lo tengo que modificar acá arriba, ¿sí? Entonces esta es la ventaja de hacerlo como macros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ingresar la matriz, ¿sí? Y acá necesito una variable i. Entonces las matrices se ingresan con dos ciclos. Como vimos que en los vectores se utilizaba un solo ciclo porque era una estructura unidimensional, ahora en las matrices necesitamos dos ciclos. Uno que recorra por fila y otro que recorra por columna. Entonces vamos a ir de esta manera. Y j más. Entonces el primer ciclo va a recorrer por fila y el segundo ciclo va a recorrer por columna. El primero va a ir hasta n y el segundo va a ir hasta m. Entonces lo que voy a hacer es ingresar, hacer un scanf, voy a hacer ingrese el valor de la celda y acá vamos a poner así. Y acá vamos a poner de la celda IJ, ¿sí? Y vamos a hacer un scanf y acá lo mismo que en vectores, ¿sí? Vamos a hacer porcentaje ampersand a sub i sub j, fila columna, ¿sí? Entonces este ciclo se va a parar en la primera fila y va a pedir todos los datos de la primera fila, porque el j va a ir del 0 hasta el m. Luego este ciclo se va a terminar, el ciclo más exterior va a ir hasta la siguiente fila, y el primero es como que vuelve al inicio y de vuelta todos los datos de la segunda fila, y así sucesivamente, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un procedimiento que nos muestre por pantalla la matriz. Porque quiero explicar cómo es la muestra, cómo es el pasaje de parámetros, mejor dicho, de vectores y matrices, con más nivel de detalle. Entonces vamos a poner muestra y le vamos a pasar, ¿sí? Y miren cómo lo hago. Una matriz A y así, ¿sí? Y cantidad de filas y cantidad de columnas. Ahora explico por qué lo declaré de esta manera, ¿sí? Antes vamos a declarar el prototipo. Acá en la sección de prototipos. Bien. Lo que no había explicado en el video de vectores era por qué ¿se acuerdan que cuando yo declaré el parámetro formal de los vectores, yo hice esto, ¿sí? Sin indicarle acá, dentro de los corchetes, el tamaño del vector. Porque C no
te obliga, cuando declaras los parámetros formales, a indicarle el tamaño del vector que está recibiendo por parámetro. Cuando uno le pasa el parámetro actual, se hace digamos, el mapeo, la relación entre el parámetro actual y el parámetro formal. Ahí es cuando como que se detecta el tamaño máximo de ese vector y se linkea, se mapea también ese tamaño, ¿sí? Por eso no me hace falta, cuando yo declaro como parámetro formal un vector, no me hace falta pasarle el tamaño el tamaño máximo de ese vector, ¿sí? También recordemos que los vectores siempre se pasan por referencia, ¿sí? Vamos a ver después más adelante otra manera más limpia de pasar estos parámetros. En cambio, en las matrices vimos hace rato cómo se guardaba una matriz en la memoria RAM, que era como si fuera un vector grande. Pero en este caso, a las matrices sí hay que indicarle cuál es el tamaño máximo de las columnas. Por la razón esa que yo decía hace rato de que el compilador o C necesita saber cuándo termina una fila y cuándo empieza la siguiente. Y eso lo hace con el número de columnas, ¿sí? Si yo no le pasara el máximo o cuántas columnas tiene esa matriz, no sabría cuándo finaliza una fila y empieza la siguiente, ¿sí? Por esa razón hay que pasarle el número de columnas. Es decir, en las matrices C es capaz de detectar cuántas filas hay, pero no la cantidad de columnas. Porque necesita hacer ese quiebre, que veíamos acá, ¿sí? De acá finaliza una fila y después empieza la siguiente, ¿sí? Después lo probamos si quieren, sin ponerle la cantidad de columnas, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es mostrar. Entonces vamos a tener dos variables de vuelta y j va a recorrer y el mismo ciclo de recorrido de antes, muy parecido. Y acá vamos a ir con un j que también vaya de 0 hasta m menor que m y j más más. Bien. Y lo que vamos a hacer acá es mostrarlo. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Miren, yo voy a hacer así, printf, printf, y lo que voy a hacer es mostrar así el d separado por un espacio, y acá voy a mostrar a, d y j. Vamos a ver si nos muestra como yo quiero. Y al finalizar de mostrar toda una fila, lo que va a hacer es mostrar un salto de línea para que salte a la siguiente fila, ¿sí? Ya la vamos a ver en acción. Y después de ingresar la matriz, vamos a mostrar. Entonces vamos a llamar a muestra respectivo con el A, N y M, ¿sí? Si compilamos, vamos a ver si no da errores. Acá que dice... bien. Me olvidé de pedir los datos de N y M, ¿sí? Entonces vamos a pedir el N con el respectivo printf que diga ingrese cantidad de filas, y lo vamos a copiar así y vamos a poner columnas. Y acá en vez de ser N vamos a poner M. Bien, ahora sí vamos a compilar, vamos a ejecutar y vamos a ver qué nos dice, ¿sí? Ingresemos el ejemplo que vimos en la diapositiva. 2 filas eran y 3 columnas, ¿sí? Y ahí me dice ingresa el valor de la celda 0, ingresemos el 1, después el 2, después el 3. Y ahí terminó de cargar toda la primera fila y salta a la siguiente. Y me dice 4, 5, 6. Y si se fijan, ahí me mostró y me dice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me lo mostré como en un formato de tabla, ¿sí? Para mostrarlo más bonito. ¿Qué pasa si yo, como le dije hace rato, borro esto y compilo? ¿Sí? Ven que me dice array type has incomplete element, me dice tiene tipo de completo, ¿sí? Bueno, lo que me está diciendo acá en resumen es que sí o sí necesita saber el tamaño de la columna, no necesariamente el tamaño de la fila. No pasa nada, miren, si yo le paso el tamaño de las filas, ¿sí? O sea, es indistinto para C. Yo le paso así, para C le da lo mismo, miren, no me da error. En cambio, si yo también lo saco a estas filas, tampoco me va a dar error, porque para él, para el compilador no le importa la cantidad de filas, porque la puede detectar cuando recibe el parámetro actual. Pero cuando hablamos de matrices, como la estructura se guarda de manera lineal, digamos, en la memoria, porque la memoria es como si fuera también un vector unidimensional, necesita saber dónde
como digo, termina una fila y dónde empieza la siguiente. Entonces, ahí sí, si declaramos ya la cantidad de columnas y ejecutamos, ya no nos da ningún error. Recomiendo, ¿sí?, que empiecen por ahí a acostumbrarse a utilizar estas macros, cuando trabajamos con vectores y matrices, este tipo de, digamos, de definiciones para no estar con números acá fijos, porque si se fijan lo que yo decía hace rato, cuando yo llamo a la función tendría que volver a escribir acá el 100, y cuando nosotros tengamos muchas funciones, decenas de funciones, y quiero ampliar mi capacidad de la matriz, tengo que ir a todas las funciones y cambiar todos los números de todas las funciones. En cambio, si yo lo tengo de esta manera, lo cambio en un solo lugar y me ahorro tiempo, ¿sí? Entonces, en resumen, vimos que la matriz es una estructura de arreglo, pero que de 2 dimensiones, ¿sí?, en el cual ahora tenemos filas y columnas. Y que este tipo de estructuras, que son los arreglos, se pueden, digamos, escalar, se pueden agrandar a muchas más dimensiones, 3, 4, 5, las dimensiones que quieran, pero a veces no es tan conveniente, ¿sí? Nunca he visto yo utilizar estructuras de 3 dimensiones, por ejemplo, máximo es 2 dimensiones, capaz que en algún caso se puede utilizar 3, pero ya 4 yo creo que ya no, ¿sí? El manejo es idéntico prácticamente al de vectores, nada más que se le agrega una posición más, un índice más, un for más, porque necesitamos recorrer otra dimensión más, ¿sí? Y vimos este caso, cuando se pasan, bueno, las matrices, al ser arrays, también se pasa por referencia. Esto ya lo explicamos en el video de vectores. ¿Por qué se pasa por referencia? ¿Qué significa el A solito, a secas, sin posición? Que es un puntero. Pero bueno, eso ya lo expliqué en el anterior video. Entonces explicamos por qué en el caso de vectores no hace falta poner el tamaño dentro de los corchetes, y en el caso de matrices sí hace falta para que el compilador sepa dónde termina una fila y dónde empieza la siguiente.